María José, un gusto escucharte. Te damos la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos los colegas también pues por la oportunidad aquí de presentar mi trabajo. Voy a compartir el texto para que se pueda seguir mejor la exposición, pero bueno, la recepción de la teoría de Duns Scoto en el siglo XIV entre sus discípulos más inmediatos resulta fascinante. Es especialmente llamativa la diversidad de posiciones que se encuentran entre los discípulos de Escoto, así como la variedad de interpretaciones y las numerosas críticas referentes a las enseñanzas del maestro. La recepción no es lineal ni unitaria. La relación de los escotistas del siglo XIV con Duns Scoto no es la de sumisión servil a la enseñanza del maestro, sino de una confrontación crítica. Un ejemplo concreto de esta distancia entre las teorías de los discípulos y la teoría del maestro es la defensa de la analogía del ser entre algunos escotistas de Barcelona en el siglo XIV. La definición del escotismo como escuela de finales del medioevo resulta por este motivo problemática, pues reúne a una serie de autores con teorías divergentes, sumamente creativos, que no se limitan a reproducir y defender las posiciones de Duns Scoto en los diversos puntos de su pensamiento. La teoría del conocimiento del doctor Sutil ofrece un amplio marco de discusión en el que destaca el problema del ser inteligible, que fue objeto de una gran polémica entre los discípulos de Duns Scoto. Lo referente al ser inteligible de los objetos de conocimiento divino y, por tanto, de la teoría de las ideas divinas que presenta Duns Scoto en las distinciones 35 y 36 del primer libro de sus tres comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, no es una excepción. El interés de muchos seguidores de Escoto del siglo XIV por el problema del ser inteligible se debe a la poca claridad que ofrece la teoría de Duns Scoto, por ejemplo, con la cuestión de la producción metafórica del objeto con ser inteligible, en donde permanecen abiertas numerosas preguntas que surgen al estudiar su posición. Es imposible ocuparse aquí de todas las propuestas de los autores escotistas del siglo XIV sobre las ideas divinas, así como es imposible agotar el problema de las ideas en alguno de estos autores. El estudio de las posiciones de los seguidores de Escoto presenta además una serie de dificultades propias. En primer lugar, se trata de autores de los que aún conocemos muy poco, cuyos textos en muchos casos no están editados y ni siquiera está definido con claridad el corpus de las obras de algunos de estos pensadores, pues hay algunas dudas sobre la atribución de algunas de sus obras. Los datos biográficos de casi todos ellos son sumamente escasos y dudosos. Por diversos motivos que tienen que ver especialmente con la accesibilidad y la fiabilidad de los escritos, he decidido centrar mi atención en la obra de Pedro de Tomás, dedicada al ser inteligible, que está editada y ofrece una posición sumamente interesante. Pedro de Tomás discute en su obra múltiples aspectos referentes a la cuestión del ser inteligible en las ideas divinas, tales como el origen del ser inteligible, el carácter absoluto o relativo de las esencias con ser inteligible, si el ser inteligible es algún tipo de ser real y su relación con el ser divino, también si la existencia de un ser inteligible desde toda la eternidad es compatible con la creatio ex nihilo. No se puede aquí presentar toda la teoría de Pedro de Tomás y por eso me he centrado en la cuestión de la producción o generación de las esencias de las cosas creables con ser inteligible en el intelecto divino. A esta pregunta dedica Pedro de Tomás la cuestión número 2 de las cuestiones con ser inteligible, que está relacionada con la cuestión número 3. Aquí voy a centrar mi atención solamente en la cuestión número 2. Esto se podría decir que es un work in progress todavía, o sea, no está, está todavía en proceso y haría falta todavía un análisis de la cuestión número 3. Sí, ya veremos también, porque en la cuestión número 3 se explica mejor también el proceso y cómo se debe entender, pero me voy a centrar solamente en la cuestión número 2 también por cuestiones de tiempo, ¿no?
Parece que la distinción 35 a la que se refiere Pedro de Tomás directamente en su texto, aparentemente no tendría mucho que ver con la cuestión número 2 de Pedro de Tomás, porque plantean cuestiones totalmente distintas. La distinción 35 está más centrada, podríamos decir, en el estatuto ontológico, sí, de las ideas divinas, mientras que Pedro de Tomás se centra específicamente en la pregunta sobre el origen, la, la, la producción o generación de las esencias con ser inteligible. Sin embargo, las dos cuestiones están claramente relacionadas porque la cuestión del estatuto ontológico tiene una relación directa con el origen. Dependiendo del estatuto ontológico se puede definir el origen o también viceversa, ¿no? Tienen una influencia mutua estas dos cuestiones y esto se puede ver claramente en que en la distinción 35 Escoto habla de la generación también de las ideas divinas. Bueno, entonces voy a pasar a presentar la posición de Escoto brevemente, como está presente en la distinción 35. Duns Scott no pregunta directamente por la producción con ser inteligible de las cosas que pueden ser creadas, sino por la existencia de relaciones eternas en Dios con todas las cosas que se pueden conocer y el ser que poseen estas cosas conocidas por Dios, en la distinción 36. Duns Scott comienza la única cuestión de la 35ª distinción en la que trata sobre las relaciones eternas en Dios, con tres presupuestos que Scott ha tratado en otras cuestiones anteriores, pero que aquí no va a discutir ni a fundamentar. Debo aclarar que me estoy centrando en la distinción como está presente en la ordinatio. ¿Sí? Hay diferencias entre la lectura, la reportatio y la ordinatio. Aquí me centro en cómo presenta Scotto esta cuestión en la ordinatio. La primera tesis que Scotto presupone es que Dios es inteligente o cognoscente. En segundo lugar, afirma Scotto que el primer objeto del intelecto divino es la esencia divina tomada en sí misma. Y por último, asume el doctor Sutil que el intelecto divino no está en potencia con respecto a todas las cosas inteligibles, sino en acto. Está en acto simultáneamente con respecto a todas las cosas inteligibles y las conoce de manera diferenciada. Estas preguntas las discute Scotto en la segunda distinción del primer libro de la Ordinatio, en la que trata sobre los atributos divinos y la procedencia de las personas divinas, así como en el prólogo del primer libro. Además de estos tres presupuestos, pone Duns Scotto tres condiciones para que se pueda dar un acto de conocimiento. Se necesita un objeto cognoscible, un intelecto y una ratio cognoscendi. Las distinciones entre los modos de conocimiento no tienen, sin embargo, su fundamento en el intelecto, que es el mismo que conoce diversos objetos, sino en el objeto de conocimiento o en la ratio cognoscendi de cada acto de conocimiento. Esto no aplica exclusivamente al caso del conocimiento humano, sino también al conocimiento divino. Si hay diversos actos de conocimiento por el que se conocen las diversas ideas o diversos actos por los que Dios conoce por una parte su propia esencia y por otra parte todas las esencias de las cosas que son posibles, esta distinción de los actos no se puede encontrar en el intelecto divino, que es el mismo que conoce en todos los casos, sino en el objeto o en la ratio cognoscente. Esta idea implica que debe haber alguna distinción entre las diversas ideas, pues éstas se conocen diferenciadamente, así como también entre las esencias de las cosas que pueden ser creadas y la esencia divina, pues generan conocimientos diversos. La gran pregunta es qué tipo de distinción es. Si la distinción se da en el objeto, lo que significa que debe haber un objeto fuera de Dios que es conocido por él, o si la distinción se encuentra en la ratio cognoscendi de la misma esencia divina. Por otra parte, se plantea la duda de si la generación de las esencias con ser inteligible puede tener su origen en una relación o en algún acto comparativo del intelecto divino, que sería un acto secundario. Eso va a responder a la pregunta inicial sobre la existencia de relaciones eternas en Dios con respecto a todas las cosas que pueden ser conocidas.
después de confrontarse con dos opiniones distintas. ¿Qué podemos distinguir? Responde Scott, que podemos distinguir cuatro momentos en el conocimiento divino. En primer lugar, Dios conoce su propia esencia bajo una razón absoluta. En un segundo momento, el intelecto divino produce la esencia que puede ser creada en ser inteligible y la conoce. Cuando se producen las esencias, se genera una relación de la esencia conocida al intelecto divino, no al contrario. O sea, no hay una relación del intelecto hacia las esencias. Se trata, por tanto, de una relación asimétrica que se genera al producir las esencias con ser inteligible y conocerlas. En tercer lugar, el intelecto divino compara su conocimiento con cualquier cosa inteligible, y al hacer esta comparación causa en sí mismo una relación de razón con el objeto. Por último, el intelecto divino puede realizar un acto reflexivo sobre la relación de razón causada en el tercer momento de su conocimiento y conocer esta relación de razón. Esta relación de razón se puede dar en el conocimiento divino y puede ser conocida por Dios, pero no es necesaria para que se conozcan las esencias de las cosas creadas, que es el objeto secundario del conocimiento divino. Esta perspectiva la justifica Duns Scott especialmente con un principio bien conocido en el medioevo. No se puede conocer una relación de manera natural sin conocer sus términos. El conocimiento de la relación es, por ende, posterior al conocimiento de la esencia y del objeto con ser inteligible. La solución que descotó la pregunta inicial es que efectivamente hay relaciones eternas en Dios con respecto a las esencias con ser inteligible que pueden ser creadas, pero las esencias son naturalmente anteriores a la relación misma. El tipo de relación que Dios tiene con las cosas creadas es una relación del tercer tipo, según los tipos de relaciones que formuló Aristóteles en la metafísica de las categorías. El tercer tipo de relación se refiere a las relaciones entre la medida y lo medido. Se trata de una relación que es asimétrica. No es la misma relación de lo medido a la medida que de la medida a lo medido. Esto significa también que los términos no son intercambiables. Lo que es medida no es medido en esa misma relación. Además, tienen otra característica. Las relaciones del tercer tipo, el término de la relación es algo absoluto. Dios es la medida de todas las cosas y por lo tanto todas las cosas son medidas por el intelecto divino. Esta relación de medida y medido se da también en el conocimiento humano, es una relación típica del conocimiento, aunque en el caso del conocimiento humano la relación del intelecto con el objeto sea exactamente inversa a la que se da en el conocimiento divino. En este caso, el intelecto humano es medido por el objeto de conocimiento. Además, la relación de Dios con las cosas es una relación puramente de razón, no es una relación real, porque uno de los términos de esta relación claramente no es real, ya que las esencias de las cosas creadas, en cuanto conocidas, tienen en la mente divina un ser puramente intencional o inteligible, pero no real. Como se puede decir de los distintos momentos que propone Duns Scott en su comprensión del conocimiento divino, las relaciones solo empiezan a existir en Dios cuando hay un acto comparativo de la intelección divina y el objeto de conocimiento. En este acto comparativo solo se genera una relación de razón. En el objeto existe una relación anterior, que es una relación de dependencia, pues es causado en ser inteligible por el intelecto divino cuando es conocido. Pero esta relación no se encuentra en Dios, sino exclusivamente en la criatura. En el primer momento no se puede generar ninguna relación en el acto de conocimiento, porque hay una identidad perfecta y real entre Dios y el intelecto divino, por una parte, y la esencia divina, por otra parte, que es el objeto de conocimiento. De esta explicación que da Escoto sobre los distintos momentos presentes en el conocimiento divino, podemos deducir la postura con respecto a la generación de los objetos que pueden ser creados con ser inteligible. Escoto defiende que las esencias de todas las criaturas son generadas con ser inteligible por Dios mismo en su intelecto, antes de ser conocidas, como explica en el segundo momento del conocimiento divino. ¿Cómo se debe entender esta generación de las esencias de las cosas creadas con ser inteligible? No es del todo claro en el texto de Scott. Si comparamos un poco la concepción escotista del proceso cognoscitivo humano
con lo que presenta aquí con respecto al conocimiento divino, podríamos suponer que se trata de una generación de las esencias en un sentido metafórico, ¿sí? Porque no hay una generación real, se podría decir, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al texto de Pedro de Tomás. Pedro de Tomás presentó, aquí muy corto, quién es Pedro de Tomás, porque no es un autor tan conocido. Entonces, bueno, Pedro de Tomás nace a finales del siglo XIII en Galicia, España, pero pasa gran parte de su vida en Barcelona, enseñando en el Studium Generale de los franciscanos en la ciudad condal. Parece haber cierta evidencia de que estudió en París, aunque no tenemos seguridad de esto. Él habla en alguno de los manuscritos, hay algún comentario diciendo que vio las obras de Escoto escritas de su mano en París. Pero pues esto, digamos, no está comprobado. Pedro de Tomás se plantea en la segunda cuestión de sus cuestiones del ser inteligible, si Dios produce en ser inteligible las esencias de las cosas que pueden ser creadas por Dios. Para responder a esta pregunta, Pedro de Tomás aclara cuatro conceptos y establece dos tesis que fundamenta con algunos argumentos para luego sacar unas conclusiones que dan respuesta a la pregunta inicial y finalmente discutir algunas dudas que surgen al respecto. Cada uno de estos puntos se corresponde con uno de los artículos de esta cuestión. Pedro de Tomás empieza su discusión del problema con la definición de cuatro conceptos para establecer unas distinciones al respecto. La finalidad es de delimitar el concepto de inteligibilidad, que es fundamental comprender correctamente cuando hablamos de ser inteligible, y de producir o poner algo en ser inteligible. En primer lugar, habla el franciscano de dos conceptos referidos al sujeto cognoscente o al supuesto del acto de conocimiento. Uno es la intellectualitas y el otro concepto es la intelectivitas. El primer concepto denomina la naturaleza intelectual del sujeto cognoscente, o sea, la intelectualidad es la naturaleza del sujeto cognoscente. Mientras que el segundo concepto denomina específicamente la potencia cognoscitiva. Después se refiere a los conceptos con los cuales se refiere al objeto de conocimiento, que son los realmente decisivos para la argumentación que va a desarrollar. Los dos conceptos a que se refieren al objeto y que deben diferenciarse con claridad son la inteligibilidad y la intelectitas. ¿Sí? La diferencia entre estos dos conceptos se puede reducir a una distinción entre acto y potencia. La inteligibilidad consiste en definitiva en el poder ser conocido del objeto, es decir, en la potencialidad para ser objeto de conocimiento, y la intelectitas en el ser conocido en acto del objeto. La discusión posterior de Pedro de Tomás se centra exclusivamente en los conceptos referidos al objeto de conocimiento, no en los conceptos que denotan al sujeto de conocimiento. Independientemente de que el sujeto pueda conocer por su misma naturaleza o porque tiene una potencia cognoscitiva concreta, que es el intelecto, lo que realmente interesa principalmente a Pedro de Tomás es la pregunta sobre la posibilidad de ser conocidos de los objetos. Por este motivo, la discusión tampoco tiene especialmente en cuenta el concepto del conocimiento referido al conocimiento actual del objeto, pues la pregunta inicial se refiere al origen de la inteligibilidad. Sin embargo, estas distinciones son fundamentales para poder delimitar el ámbito conceptual de la discusión. Todos los otros tres conceptos mencionados por el discípulo de Escoto en el texto sirven para definir negativamente el concepto de inteligibilidad. El concepto de lo inteligible no se refiere al sujeto, y con esto quedan excluidos de la discusión los dos primeros conceptos, y tampoco se refiere al conocimiento actual de los objetos, sino a su potencial conocimiento, con lo cual se excluye la discusión también del concepto de intelectitas. De acuerdo con la cuestión primera, en la que se cuestiona la producción del objeto con ser inteligible en el proceso de conocimiento humano,
comprende Pedro de Tomás la inteligibilidad como una propiedad inherente a los entes, en concordancia con la teoría tradicional de los trascendentales, en la cual la verdad trascendental designa la cognoscibilidad del ente en cuanto ente. Pedro de Tomás diferencia aquí la cognoscibilidad como la posibilidad de ser conocido en dos sentidos. Él pone una cognoscibilidad aptitudinal y una cognoscibilidad potencial. La inteligibilidad aptitudinal es absolutamente inherente a las cosas, independientemente de cualquier actividad del intelecto. Las cosas son cognoscibles por el simple hecho de ser. La inteligibilidad potencial implica que hay una potencia no solo remota, sino inmediata de ser conocido por el intelecto, porque el intelecto posee una forma que representa el objeto y que permite de manera inmediata que el objeto sea conocido en acto por el intelecto. Partiendo de la caracterización de estos cuatro conceptos, Pedro de Tomás propone dos tesis fundamentales. En primer lugar, afirma que hay una distinción formal entre la inteligibilidad y la intelectitas, es decir, entre ser cognoscible en potencia y ser conocido en acto. Pedro de Tomás justifica esta tesis a través de una reductio ad absurdum, diciendo que si son lo mismo, sería lo mismo la potencia que el acto, y entonces todo lo que es inteligible sería en acto conocido. Respecto de la esencia de la criatura, no es lo mismo ser conocida que ser cognoscible. Lo que es interesante es que lo ponga como una distinción formal. Creo que ahí tengo que profundizar en cómo entiende esa distinción formal porque, bueno, para mí todavía no está claro, ¿sí? Cómo puede haber una, porque esta distinción entre acto-potencia quizás se podría poner más en términos de, por ejemplo, modalidad, más que en términos de distinción formal. Pero, pues, ¿cómo está entendiendo esa distinción formal? En este contexto habría que profundizar en el tema. Bueno. En segundo lugar, propone Pedro de Tomás que la inteligibilidad, según su razón formal propia, es anterior a la intelectitas según el orden de la naturaleza. O sea, no solamente según el orden cronológico, ¿no? Sino según el orden de la naturaleza. Él argumenta a favor de esta tesis diciendo que la potencia precede según la naturaleza al acto y enfatiza que esta precedencia es evidente en el ámbito del conocimiento. Esta afirmación se opone claramente a la teoría de Aristóteles en la que solo puede haber una precedencia de la potencia con respecto al acto en cierto sentido temporalmente, pero no según el orden de la naturaleza. O sea, hay una primacía del acto sobre la potencia en Aristóteles que parece que aquí se está poniendo en duda. En este sentido, podemos decir que Pedro de Tomás invierte el orden, ¿no? Entre acto y potencia. Él soporta su posición con la primacía del acto primero sobre el acto segundo. El acto primero se corresponde con la inteligibilidad del ente, su poder ser conocido, que es consecuencia directa de su ser y por tanto está relacionada con el acto primero y no con el acto segundo. El ser conocido del objeto, por el contrario, tiene su fundamento en el acto segundo. Es consecuencia directa del acto de conocimiento, que es claramente un acto segundo. Pedro Tomás afirma que, dado que este orden lo encontramos en las cosas que se distinguen entre ellas realmente, también está presente el mismo orden en las cosas que se diferencian según la razón. Esto significa que encontramos el mismo orden entre la intelligibilitas y la intellectitas en Dios, aunque la distinción entre la potencia de ser conocido y el acto de ser conocido en Dios no se diferencian realmente, sino solo según la razón. De acuerdo con nuestra comprensión de la potencia para ser conocido, precede al acto de ser conocido, tanto en el conocimiento de Dios, que Dios tiene de sí mismo, como en el conocimiento que Dios tiene de las esencias de las cosas creadas. Aunque para Dios es lo mismo la inteligibilidad que el conocimiento actual de las cosas. Esta distinción entre la potencia y el acto de ser conocidos se mantiene de alguna manera en Dios porque la esencia divina es de suyo cognoscible, pero no es conocida sino por el acto del intelecto divino, no por su misma esencia. Bueno, partiendo de estas distinciones y principios, Pedro de Tomás deduce cuatro tesis.
respecto a la producción de las cosas creadas en su ser inteligible. Las tres primeras tesis que presenta Pedro de Tomás son negativas. Él va a negar que la voluntad, la inteligencia y la esencia divina en cuanto conocidas son la causa que produce, perdón, la esencia divina en cuanto conocida son la causa que produce la esencia de las cosas que pueden ser creadas en ser inteligible. De estas negaciones se deducirá finalmente, por descarte, la posición que asumirá Pedro de Tomás, que es la cuarta tesis, esta vez positiva. En primer lugar, Pedro de Tomás niega que la voluntad divina produzca tales esencias en ser inteligible y puntualiza que está tomando en este caso la voluntad divina como distinta tanto del intelecto como de la esencia divina. Los argumentos que aduce a favor de tal tesis son que las esencias de las criaturas son necesariamente inteligibles y la voluntad no obra necesaria sino contingentemente. Por otra parte, el acto del intelecto siempre precede al acto de la voluntad respecto a un mismo objeto. No se puede querer lo que no se conoce. Y además, el objeto propio de la voluntad son las cosas en cuanto deseables. Entonces, si la voluntad causa el objeto en algún tipo de ser, será en su ser deseable y no en su ser cognoscible. Esto implica, sin duda, que lo que es conocido por el intelecto divino es necesario y se conoce necesariamente también. Del ser necesariamente conocido y del existir de manera necesaria en cuanto inteligible, no se sigue, sin embargo, el ser realmente existente de manera necesaria. De aquí no se puede deducir, por tanto, que las cosas creadas existan necesariamente de manera real. La contingencia de las cosas creadas se deriva de sus propiedades inherentes, no del conocimiento que Dios tiene de las mismas. La existencia real de cualquier ente creado es contingente porque tiene su origen en la voluntad divina, no en su inteligencia. Pedro de Tomás distingue aquí tres momentos en la generación de las cosas. En un primer momento, el intelecto ofrece a la voluntad una serie de objetos en los cuales no se encuentra una contradicción intrínseca con su posibilidad de existir. En un segundo momento, la voluntad determina que un cierto objeto exista y en un tercer momento, la voluntad ordena que se haga. Esta descripción tiene que ver claramente con la dinámica de generación de cualquier acto de la voluntad. En un primer momento hay un conocimiento que se presenta la voluntad como posible o como deseable y después se elige la acción y finalmente la voluntad impera el acto. Entonces, la voluntad divina funcionaría de manera similar. La segunda tesis que propone Pedro de Tomás es que el intelecto divino no produce las esencias de las cosas creadas en ser inteligible. O sea, el intelecto, antes decíamos la voluntad, no, el intelecto tampoco. A favor de esta posición presenta algunos argumentos. En primer lugar, Pedro de Tomás evidencia que el intelecto divino tendría una relación necesaria con las cosas creadas en ser inteligible si es el que las produce, porque la producción es necesaria. El intelecto divino no puede tener una relación necesaria con los entes creados en ser inteligible, porque generaría una dependencia en Dios. Además, si las ideas son producidas por el intelecto divino, estas deben ser distintas del intelecto divino y deberían estar en el intelecto divino bajo uno de los dos aspectos posibles. Aquí él dice utabe habet ratione memoriae o utabe ratione intelligentia. Entonces, ¿cómo están presentes, digamos, en el intelecto divino? Y él descarta estas dos opciones porque presupone una distinción entre el intelecto y la esencia divina, ¿sí? Ninguna de estas dos opciones es viable porque habría una distinción, digamos, real entre la esencia divina y el intelecto. Bueno, por otra parte, si suponemos que es la memoria la que produce la criatura, por ser inteligible, estas esencias que pueden ser creadas solo podrían ser un acto de conocimiento o un verbo, pero ninguna de las dos opciones es adecuada a las esencias de las cosas creadas en ser inteligible. O sea, la primera pregunta es, o sea, ¿cómo están en el intelecto? Ahora se pregunta también,
qué tipo de estatuto ontológico, ¿sí?, tienen las criaturas con ser inteligible, ¿no? Entonces, si es un acto de conocimiento o es un verbo, o sea, tienen, digamos, el estatuto ontológico sería un ser inteligible, pero ¿qué tipo de realidad son dentro del intelecto, ¿no? Él dice que ninguna de estas dos opciones puede ser, o sea, las criaturas con ser inteligible no son un acto de conocimiento, entre otras cosas porque la criatura con ser inteligible precede al acto de conocimiento. Y un verbo tampoco. El verbo se supone que viene después, ¿no? Entonces, el último argumento que presenta Pedro de Tomás se formula con la pregunta referida a cuál sería el acto a través del cual el intelecto produce las esencias, ¿sí? No se puede dar a través de un acto de conocimiento, ¿sí? Porque el acto cognoscitivo es un acto inmanente y en ese sentido no es productivo, ¿sí? Y tampoco se puede dar a través de otro acto, porque ¿cuál sería ese acto? O sea, no sabemos qué tipo de acto podría ser. Entonces, pues claramente las esencias no pueden ser producidas en ser inteligible por el intelecto divino. Esa es la conclusión. La tercera tesis que define Pedro Tomás es que las esencias de las cosas creadas en ser inteligible tampoco son producidas por la esencia divina en su ser conocida, ¿sí? O sea, la esencia divina qua, ¿sí?, conocida. Él niega esta posibilidad porque implica una duplicación innecesaria. ¿Sí? Lo conocido tendría que ser ratio productiva o conditio sine qua non del ente con ser inteligible. Entonces, tendríamos un círculo vicioso. Se está presuponiendo lo que se quiere demostrar, ¿no? Se está presuponiendo la inteligibilidad que se está produciendo a través del acto de conocimiento. O se está presuponiendo la inteligibilidad que se conoce a través de ese acto de conocimiento. Bueno, entonces, al final concluye con la única tesis afirmativa que presenta en este segundo artículo. La esencia divina, en cuanto distinta tanto del intelecto como de la voluntad, da el ser inteligible a las esencias de las cosas que pueden ser creadas. El ser inteligible de las cosas creadas proviene, en definitiva, de la esencia divina considerada en sí misma como distinta de la inteligencia de la voluntad. Por eso aquí no habla de producción. Es interesante porque Pedro de Tomás, por lo menos en la primera cuestión de las cuestiones del ser inteligible, habla repetidamente de la producción de las esencias con ser inteligible, ¿sí? Y en algún momento habla, o sea, define esta producción como una producción en sentido muy estricto. O sea, producción lo podemos poner en términos aristotélicos como poiesis, ¿sí? O sea, algo que se genera distinto y fuera, digamos, del producente. Entonces, pues él no habla aquí de producción, sino que habla de dar. O sea, la esencia inteligible da, la esencia divina, perdón, da ser inteligible a las cosas. No las produce con ser inteligible, sino que les da ser inteligible. A favor de esta procedencia de la esencia, de las esencias creadas a partir de la esencia divina, ofrece cuatro argumentos, ¿sí? Los dos primeros están íntimamente ligados porque establecen una relación entre la ratio intelligibili y el esse intelligibili, ¿sí? Así como entre el esse representativum y el esse intelligibili. Lo que otorga el ser inteligible a las cosas es lo que es la ratio intelligendi perfecta. Y la ratio intelligendi perfecta de las cosas creadas es la esencia divina. O sea, a través de lo que se conoce perfectamente las cosas creadas, es la ratio, es la esencia divina, y esto mismo lo aplica al ser representativo de las cosas, ¿sí? Entonces, el intelecto divino conoce perfectamente cualquier objeto sin necesidad de añadir nada más en la esencia divina, porque la representa perfectamente, ¿sí? La esencia divina representa perfectamente cualquier objeto
que se pueda conocer. Bueno, además afirma Pedro Tomás que lo que contiene en primer lugar un objeto de manera inteligible, eso mismo le confiere el ser inteligible al objeto. Y lo que contiene de manera perfecta también las, l- todas las esencias con ser inteligible, pues es la esencia divina. Entonces, pues no se necesita nada más. Em, entonces, por esto propone Pedro Tomás que la esencia divina es el objeto adecuado del intelecto divino, ¿sí? Y ese objeto adecuado, el primer objeto o el objeto más adecuado, em, en él están contenidas, digamos, todas las cosas que el intelecto divino puede conocer, ¿sí? Que serían las esencias de todas las cosas creables, que eso es lo que le da también el ser inteligible. Y por eso la inteligibilidad de las cosas creadas tampoco se da por un acto comparativo del intelecto divino, ¿no? Sino que se deriva de manera necesaria a partir de la misma esencia divina. Bueno, en el tercer artículo él cuestiona plantea algunas objeciones a su posición. Entonces, la primera duda que se presenta es sobre la necesidad de las criaturas. Creo que con lo que habíamos dicho también en uno de los argumentos, en el argumento sobre el intelecto que crea las esencias, eh, con los argumentos que da Pedro de Tomás ahí, esto queda claro, ¿sí? Porque la necesidad no está en la generación, pero no está en lo generado, o sea, la forma de la generación. Por eso él habla de una necesidad, o sea, como un modo intrínseco de las cosas, y una necesidad que está derivada del ser mismo, del que genera o del modo de generación, pero no intrínseco a las mismas cosas. Y por eso las esencias creables no son necesarias en sí mismas, tienen una necesidad derivada de Dios, de la necesidad de Dios, y derivada pues de que son generadas necesariamente, pero no es una necesidad que tengan las cosas en sí mismas. Eh, bueno. Esto significa también de alguna manera que si la esencia divina pues es la ratio intelligendi de las cosas creadas, el intelecto divino no las constituye, ¿sí? En su ser inteligible, sino que el ser inteligible tiene que ser anterior al acto de conocimiento divino. Esto, em, la inteligibilidad, por eso no es un fruto de ningún acto divino, ¿no? Sino que, ni de la voluntad tampoco, sino que sigue de manera natural y necesaria la esencia divina. Pero esta tesis no desafía la simplicidad de Dios, ni tampoco la creatio ex nihilo, porque no se trata de una producción de carácter real, ¿sí? O sea, no hay una generación o un dar, el ser, o lo que sea, de carácter real. Y por eso, si podemos hablar de producción, es en un sentido, pues, muy impropio. No estamos hablando de una producción en sentido estricto, ¿sí? Y por eso no se presupone una división en Dios o una multiplicidad en Dios, ni tampoco, pues, que Dios no cree desde la nada, porque la existencia de estas esencias está en ser inteligible, ¿no? Bueno, entonces, para ya concluir, muy corto, entonces, es muy interesante que partiendo de preguntas distintas, tanto Duns Scoto como Pedro de Tomás llegan a conclusiones de alguna manera diametralmente opuestas con respecto a la misma pregunta que es el origen del ser inteligible. Sí. Para Escoto parece que el ser inteligible sí es generado y es generado durante el proceso de conocimiento, en un segundo momento.
no necesariamente en el tiempo, pues porque no tiene que ser generado en el tiempo, pero de alguna manera es generado. Mientras que para Pedro de Tomás el ser inteligible de las cosas creables, pues se deriva de manera necesaria de la esencia divina, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que aquí hay una propuesta y de hecho Pedro de Tomás lo dice claramente, él procura también mantenerse fiel de alguna manera al maestro y al final de esta cuestión dice que, o sea, que si se habla para Escoto de una producción meramente metafórica, pues él podría de alguna manera estar de acuerdo con Escoto, ¿sí? Pero él dice que no necesariamente se tiene que leer hacia Escoto. También es muy honesto, aceptando que puede haber una gran divergencia de su teoría con la teoría de su maestro. Y más o menos, pues así concluye la cuestión segunda de las cuestiones del ser inteligible. Como digo, esto es un work in progress, entonces falta pues analizar también más cosas y profundizar y por eso agradezco también mucho los comentarios que puedan hacer al respecto. Muchas gracias, María José, por tu clara exposición y también porque cumpliste perfectamente con el tiempo sin necesidad de que te advierta 5 minutos antes. Pusiste una vara muy alta para todos los que te sigan, que esperamos imitarte debidamente. Bien, entonces te voy a pedir, María José, si puedes dejar de compartir la pantalla, gracias. Y eh, para organizar las preguntas, me gustaría saber, porque no tengo modo ahora de reconocerlo, si quienes están asistiendo presencialmente en la Universidad Católica Argentina, entre esos asistentes hay alguien que quiera hacer una pregunta. Si Enrique eh, está en el chat, lo indicar, si no, abro el fuego yo con algunas preguntas a María José. Carlos, vamos a hacer unas preguntas acá, pero si te parece, después de las del Zoom. Ok, ok. Eh, bueno, mientras piensan las preguntas, María José, yo tendría dos. Para mí es nuevo, he leído casi nada de Pedro de Tomás, así que seguí con mucha atención tu trabajo. Hay dos cosas que te quiero preguntar. Primero, me llama la atención la noción de producción metafórica. Mm. Es decir, ¿qué diferencia habría entre eh, una, digamos, un ser, vos dijiste, producción metafórica y ser metafórico? Me gustaría eh, saber si ese calificativo es de Pedro de Tomás o lo utilizas vos y en qué se diferenciaría del ser eh, o del ser de razón o de la producción racional. ¿Por qué metafórico y no racional en oposición para oponerse a lo real? Y en segundo lugar, al final, digamos, cuando vos presentás la diferencia, diametral diferencia entre la producción perdón, entre la conclusión de Escoto y la conclusión de Pedro, y decís que, si entendí bien, que según Pedro el ser inteligible deriva de modo necesario de la esencia divina, parecería un retorno a Enrique de Gand, o sea, a la tesis sobre la imitabilidad que Escoto quiere impugnar. Pero entonces, es más bien te doy un pie para que, si te Ujú. parece, precises algunos conceptos y no sé si los he entendido bien. Sí. Bueno, con respecto a la producción metafórica, esto, digo, ser metafórico creo que no se usa, no, o sea, yo no lo he visto. Eh,
pero el término de producción metafórica sí lo utiliza Pedro de Tomás recurrentemente, y tiene su origen, digamos, en el Quodlibet 13 de Duns Scoto habla de una generación metafórica, ginizio metafórica, ¿no? No producción, sino generación metafórica del objeto, que es una generación que se da paralela a la generación real de la especie inteligible, ¿sí? Y del acto de conocimiento, que él los considera como entidades reales que son accidentes, que tienen el intelecto y demás, ¿no? Entonces la generación, él habla de una generación del objeto y como lo explica, lo habla como de un paso del acto a la potencia, o sea, de ser remotamente cognoscible a ser de manera inmediata cognoscible, o sea, un paso de la potencia remota a la potencia inmediata y de la potencia inmediata al acto mismo, ¿sí? Más o menos. Entonces, Pedro de Tomás toma esto, pero él tiene, o sea, digamos que está un poco reacio también a esa idea de la producción metafórica porque dice en realidad esto qué es, o sea, no sabemos muy bien de qué se trata. Si un paso de la potencia al acto, entonces en la cuestión primera de las cuestiones del ser inteligible, él llega a la conclusión que lo que hay es un cambio en el cognoscente, no en el objeto. ¿Sí? Esa generación metafórica es un cambio real que hay en el cognoscente y no en el objeto. En el objeto no cambia nada, ¿sí? Y que por eso hablamos de una generación metafórica visto desde el objeto, porque en realidad no hay una generación en ningún sentido, ¿sí? Entonces, más o menos, sí, más o menos esto es lo que hace. Claro, digamos que esa generación sería una generación que no es real y sería una generación más bien en el ser inteligible. Pero la conclusión a la que llega Pedro de Tomás es esa generación no existe porque lo que hay es un cambio en el cognoscente. Yo ahí tengo un problema con esta segunda cuestión y es, entonces, ¿hay un cambio en Dios o cómo funciona esto? Porque no puede haber un cambio en Dios, ¿sí? O sea, si hablamos de una producción metafórica, que parece que al final dice, bueno, o sea, si lo ponemos en estos términos, quizá lo puedo aceptar, habría un problema muy grande con el tema de la inmutabilidad divina, ¿sí? Entonces, no sé hasta qué punto esto funcione. Sí, y con respecto, pues, efectivamente, digamos, esta derivación de la esencia puede ser que esté en Enrique Gante, esto tendría que profundizarlo, pero yo lo pensaba en términos neoplatónicos como de una emanación. Da una impresión como de una emanación de las ideas, ¿sí? Una derivación, pero no lo sé, o sea, tengo que también leer otras cosas, sobre todo la cuestión tercera parece que es bastante importante en ese sentido y tendré que ver qué puede salir de ahí. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta del profesor París. Ok, adesso posso parlare. Sì, io farò una domanda che è brevissima. Ho sentito anche che hai fatto un riferimento esplicito al neoplatonismo. Io mi chiedevo questo. Nella tradizione analitica anglosassone si usa a volte l'aggettivo pickwickiano per indicare l'uso di un termine fatto alla maniera dei protagonisti del romanzo di Dickens, Il Circolo Pickwick, che in sostanza che cosa fanno? Come in Alice nel Paese delle Meraviglie, stiracchiano, to stretch, le parole. Ujú, Allora, io mi chiedo se non possa essere utile in questa prospettiva analizzare Pietro Tommaso, in cui ci sono dei cambiamenti pickwickiani in Dio, ujú, che non vuol dire che è mutevole nel senso standard, vuol dire che ci vuole un'analisi, appunto, in questo senso dico pickwickiana, quindi con uno stretching e della semantica di questi termini.
perché in fondo a me sembra che il suo intento sia quello di uscire dalla causalità aristotelica. Ujú, E in effetti nel neoplatonismo lui la trova. Tu dicevi emanazione, però si può dire causalità circolare. ujú. E la causalità circolare forse è il modello plotiniano, procliano, insomma, prendiamo il neoplatonismo come una cosa unitaria, almeno a questo livello di discussione a cui lui arriva. Però ecco, a me sembra che per l'analisi filosofica andare a rivedere quegli autori che hanno utilizzato proprio il concetto di tempo e di cambiamento, c'è una letteratura sui cambiamenti picquichiani, non voglio dire che Pietro Tommaso faccia gli stessi ragionamenti, però quella metodologia lì di Ujú, parlare del termine X, alfa, beta, gamma, qualunque esso mm, sia piano, ci può aiutare a comprendere la strategia filosofica di Pietro Tommaso, perché lui in un senso si allontana da Scoto, ma vuole sí, essere fedele a Scoto. E io penso che con l'analisi pickwickiana si riesce a capire in che senso è fedele pur dicendo cose diverse. Ecco, non so, è una proposta, un'idea che mi è venuta in mente ascoltando la tua relazione. Grazie, grazie mille. gracias. María José, ¿querés comentar? No, no, no tengo nada que decir al respecto. Efectivamente, hay que ver, pues hay que estudiar un poco cómo es el uso de los conceptos. Es importante. Sí. Seguro que sí. Eh, no habiendo preguntas en el chat, entonces le daríamos la palabra a quienes están asistiendo presencialmente. Enrique. Buenos días, María José, me pongo aquí. Estoy mirando un poco, pero te estoy mirando a vos. Muchas gracias por la exposición. No sé si tengo una pregunta muy articulada, es simplemente que la exposición tuya toca muchos de los puntos que uno está trabajando en el fondo. Ujú, Yo tengo la impresión, estoy casi convencido, de que, aunque no todo el mundo esté de acuerdo, de que para Escoto es lo mismo producir en el ser inteligible y producir en el ser conocido. O sea que no hay esa distinción entre, digamos, no hay como una especie de primera producción de la inteligibilidad como condición anterior al acto de conocimiento. Para decirlo más claro, producir en el ser inteligible, yo sostendría, argumentaría la tesis de que para Escoto, producir en el ser inteligible es equivalente a inteligible, ¿no? Y en relación con eso hay una frase muy oscura de Scotto que creo que es la clave, y es que el intelecto humano hace exactamente lo mismo, solo que no lo produce en primer lugar. ¿Y qué significa ese en primer lugar? Es toda la cuestión. Creo que quizás Pedro de Tomás da en la clave en el hecho de que, después de todo, hay una noción de inteligibilidad como condición de posibilidad de ser inteligido. Y por eso viene la idea de que algo inteligible debe ser anterior a lo inteligido, a lo conocido de hecho, ¿no? Y parece ser que Scotto no desarrolla eso. Si uno busca, no hay una definición, creo que no hay una definición de inteligible en Escoto. La puede haber en muchos autores, hasta en Herbert de Natal en algún momento, define lo inteligible, y creo que en una forma próxima a la de Pedro de Tomás de lo aptitudinal, ¿no? Etcétera. Entonces, me parece que la posición de Pedro de Tomás, como la de muchos críticos, es la de quienes han visto extraña este término de producción, que efectivamente hay que tomarlo en sentido metafórico, no es una verdadera producción. Y entonces se retrotraen a un elemento anterior que está presente también en Scotto, que de alguna manera lo inteligible está contenido en la esencia divina, está contenido virtualmente. Entonces, es como lo que iba a decir, es la tesis 2 que critica Tomás,
sería, la de Pedro de Tomás sería la de Escoto, es el intelecto el que produce en el ser inteligible, ¿no? Bueno, esta es la reflexión que se me ocurre. Y ahora, si bien es cierto que quizás Pedro de Tomás se hace esa pregunta sobre eso que Escoto no desarrolla, bueno, después de todo, ¿cuál es? ¿En qué reside la inteligibilidad de la cosa? ¿No reside en la cosa misma la inteligibilidad de la cosa? Me parece que la respuesta de él de llevarlo más para atrás hacia la esencia divina también tiene su inconveniente, por eso precisamente de que él no quiere como distinguir la esencia del intelecto. Y quiero decir, la esencia divina misma es como el ser divino mismo, ¿no? ¿Cómo surge la inteligibilidad dentro de eso, ¿no? Es como que ahí, efectivamente, parecería que con Escoto tenemos que pasar al plano del intelecto. No sé si te queda claro algo de, Sí. de este punto. Sí, realmente creo que, o sea, lo interesante de todo el escotismo del siglo XIV es que intenta justamente llenar los huecos, podemos ponerlo así, que deja Scott, o sea, las cuestiones que nunca resolvió, y en ese sentido hay momentos en los que se tienen que alejar de Scotto porque no encuentran soluciones compatibles del todo con la propuesta de Scotto, ¿no? Entonces, eh, me parece que son propuestas en ese sentido muy interesantes, o sea, muy interesantes para ver, poder entender con más profundidad lo que dice Scotto y eso qué implicaciones tiene. Sí, Sí, sí. gracias. Me sirve mucho también para pensarlo más. Gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? De nuevo, entonces, muchas gracias, María José, por tu contribución. Vamos a dar ahora, a pasar ahora a un, un descanso. Ah, no, perdón, hay una pregunta más de Miguel Borges, online. Hola, buenos días. No, yo me estaba preguntando también sobre el tipo de esencias, como sobre las que está en juego la cuestión de la inteligibilidad, ¿no? Eh, Como, digamos, ¿serían esencias puramente universales o también sería como existen en este sentido individuos posibles y por lo tanto esencias singulares? Y en este sentido, como ya también Eh, sí, en este sentido de que existe, como si también se contemplan las esencias singulares, eh, como que si habría algún, como tipos de inteligibilidad, porque pues las esencias singulares pueden existir efectivamente, ¿no? O sea, como que el universo existente está compuesto de individuos. Eh, y en este sentido, como que se habría ser inteligible abstractivo y ser inteligible intuitivo. Intuitivo. Ujú, sí. Esa es una buena pregunta. La verdad no sé. Pues aquí parece que Pedro de Tomás y Escoto hablan de los universales, pero realmente esta posibilidad de conocer los individuos, creo que esta es una pregunta que se plantea recurrentemente en el medioevo también, si Dios conoce los particulares y cómo conoce esos particulares. Entonces, no sé. Yo restringiría por ahora la cuestión a los universales, que es lo que parece que se plantea aquí, pero no sé. De Pedro de Tomás, yo de lo que he leído no he encontrado nada acerca de ese conocimiento de los individuos, entonces no, pues por parte de Dios, ni tampoco en el humano. Entonces, pues no sé.
Eso habría que buscar a ver si hay respuestas en los textos, tanto de Escoto como de Pedro de Tomás, no lo sé. Vale, vale, muchas gracias. Nada, a ti. Muy bien, ahora sí, gracias María José.